Según Christian Flesch, psicoterapeuta y padre de la teoría de la descodificación biológica emocional, las enfermedades son una forma de autocuración, una reacción biológica de supervivencia frente a un acontecimiento emocionalmente incontrolable. De manera que cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento preciso y tiene una relación directa con las emociones y los pensamientos. Ciertos traumas producen enfermedades o signos, es decir, situaciones repetitivas a lo largo de la vida. Por este motivo, es fundamental reconocer qué hay por detrás para evitar consecuencias futuras desfavorables. A largo plazo, los pacientes aprenden a distinguir rápidamente las problemáticas, liberarse de ellas y mejorar su calidad de vida. La descodificación emocional interpreta ciertas enfermedades como respuestas a algún conflicto emocional. Para la descodificación emocional, aquello que no deja al paciente sentirse en paz, dormir tranquilo o concentrarse, se lo llama conflicto activo. ¿Hay alguna situación u obstáculo que se repita en tu vida? ¿Hay algo en particular que sientas que está limitando tu felicidad y bienestar? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algoalternativo, todo junto y en minúscula. Sumate a nuestra comunidad en Telegram ingresando a t.me/Mariana y Pablo y descarga nuestro ebook gratuito sobre el manejo del estrés. ¡Continuamos! Los expertos afirman que la salud es coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. La clave para curarse es llegar a la emoción oculta que genera el conflicto y desencadena la enfermedad o la desarmonía. En ese momento se produce la toma de conciencia y con ella la sanación. La descodificación emocional se enfoca en la relación entre los códigos que están en el inconsciente y la biología. Este método de sanación se basa en una visión cuántica de la vida, que establece que todo lo que rodea a una persona ha sido atraído por programas inconscientes que deben ser reprogramados. Como también lo dice Bruce Lipton. Si no conoces a Bruce Lipton, aquí arriba te compartimos una lista de reproducción con varios videos para que puedas aprender más sobre sus teorías. Este método de sanación implica hacerse consciente de aquello que está sucediendo en nuestra vida. Es de vital importancia indagar en el árbol genealógico de la persona que padece algún malestar, ya sea físico, social o emocional, ya que es ahí donde está esa información resonando en la persona. En definitiva, se trata de cambiar las creencias irracionales y limitantes que nos impiden llegar a la coherencia entre el cerebro y el corazón, entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Si aún no conoces a Gregg Braden, te compartimos arriba en las tarjetas un video especial sobre la coherencia entre el cerebro y el corazón. Cuando la persona toma conciencia de la resonancia en su árbol genealógico, del programa que subyace a su modo de actuar, se sana. Pero expertos resaltan que tomar conciencia no es entender, sino algo así como una caída de ficha, lo que genera una nueva conexión neuronal. Y finalmente se encuentra la parte fundamental, llevar a la práctica ese cambio. Todo el método apunta a que las personas reconozcamos el poder que tenemos para cambiar nuestra propia vida. En las tarjetas te dejamos el enlace a un artículo muy interesante sobre el dolor físico y la liberación de emociones estancadas. Esta terapia de sanación profunda explica que para tratar los síntomas primero hay que curar la mente. Mucha gente no es consciente de que lo que le ocurre en su vida, que parecen ser hechos casuales o mala suerte o un mal karma, son en realidad programas de la mente subconsciente.
Cuando uno es capaz de identificar conductas o emociones ocultas detrás de un síntoma o enfermedad, esta situación se puede modificar. Cuando se libera el enojo y la ira, el cuerpo se sana y los tratamientos funcionan. Si te interesan estos temas, también te compartimos nuestro otro canal de Mariana y Pablo, aquí arriba en las tarjetas. Para conocer qué tipo de conflicto tiene una persona, la descodificación emocional se basa primero en la biología y el diagnóstico médico para luego utilizar técnicas como la programación neurolingüística, también llamada PNL, la hipnosis y la relajación. El cuerpo debe ser atendido y darle la medicación que necesite para sanar. Pero si no sanamos la mente, estaremos tratando solo una pequeña parte del problema. Al igual que afirma Bruce Lipton, la persona tiene que cambiar también sus creencias, sus limitaciones y prejuicios, y de alguna manera el método se vuelve bastante espiritual también, porque aparece el concepto del perdón, desaparece el sentimiento de culpa y se libera ese rol de víctima. La descodificación emocional sugiere que aquello que pensamos, las emociones que sentimos y los valores en los que fuimos educados están en diálogo constante con nuestra biología. Somos más que seres físicos, somos seres multifactoriales. Para poder sanar, no solo se debe tratar y reparar cada uno de los síntomas, sino también comprenderlos. Fletch explica que cada ser humano es una unidad compuesta de 4 realidades inseparables: orgánica, cerebral, psíquica y energética. No hay ni una sola célula del cuerpo que escape al control del cerebro, y el cerebro no escapa al control del pensamiento, consciente o inconsciente, de manera que ni una célula del cuerpo escapa al psiquismo. Un shock siempre va acompañado de un sentimiento personal que repercute en los 4 niveles biológicos. Esta terapia apunta a reconocer y expresar las emociones. Cuando logramos expresar qué es lo que nos genera el malestar, es decir, qué emoción tenemos alojada en el corazón, entonces es más fácil poder encontrar una solución a la raíz del problema. Estamos muy acostumbrados a trabajar los síntomas y no las causas. Tomamos medicación para aplacar el dolor, pero cuando sabemos qué es lo que provoca ese dolor, entonces la medicación ya no es necesaria porque el dolor desaparece. Fletch da el siguiente ejemplo. Un hombre tiene miedo y el miedo produce rabia y la descarga enfadándose con su mujer. Cuando estamos en contacto con la emoción auténtica, se transforma. Cuando lo estamos con la emoción de superficie, no hay cambio. Si el hombre se dice, lo que tengo es miedo, entonces su miedo disminuye a la mitad. Hay que tomar conciencia de uno mismo. Las emociones son más importantes de lo que pensamos, afectan nuestra biología y son el vehículo que el inconsciente recibe. Cuando tenemos un impacto emocional, nuestra biología reacciona. Notamos que sudan las manos, tenemos dolor de cabeza o una diarrea. Aquí compartimos otro ejemplo. El inconsciente cree todo y confunde lo real con lo virtual. Por este motivo, si piensas que tu marido te engaña, para el inconsciente es así, aunque no te engañe. Y eso te puede generar un problema biológico. El trabajo de la descodificación emocional consiste en investigar de dónde viene esa desconfianza. Si la persona recupera la coherencia emocional y está dispuesta a cambiar creencias, ingresa a la filosofía y la parte metafísica, es decir, la comprensión. ¿Qué te pareció este video? ¿Crees que las emociones juegan un papel importante en la salud de nuestro cuerpo? Cuéntanos en los comentarios utilizando el hashtag algo alternativo, todo en minúscula y seguido. Comparte este video en tus redes, danos un me gusta y suscríbete al canal.
No olvides descargar el ebook gratuito de manejo del estrés en aprende.algoalternativo.com o en la descripción de este video. Y si te gustó este contenido, tenemos una sorpresa para ti. En la descripción encontrarás varios libros sobre el poder de la creencia y las emociones en la salud física y el bienestar integral, incluidos El cuerpo como herramienta de curación y El origen emocional de las enfermedades, de Christian Flesch, El poder del pensamiento sobre el cuerpo, de Ronald Hubbard, Inteligencia emocional, Domina tu mente, elimina las creencias limitantes, de Fabian Goldman, y Descodificación biotransgeneracional, Secretos y claves del árbol genealógico, que es uno de nuestros favoritos, de Jesús Casla Francisco. Que tu vida esté siempre rodeada de paz y felicidad. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.